La mañana. Casi 2.000 trabajadores autónomos han echado el cierre en Canarias en lo que va de año. Los trabajadores por cuenta propia piden ayuda para poder seguir levantando la persiana cada día. Y el Cabildo de Fuerteventura lanza una línea estratégica de ayudas a este colectivo para que la crisis no haga mermar todos los negocios. Gracias, consejero de Hacienda y Economía del Cabildo de Fuerteventura, Manuel Hernández. Buenos días. Muy buenos días, Pía, y buenos días a todos tus oyentes. Gracias por hacernos un huequito. Sabemos que está muy ocupado, pero nos parece muy interesante conocer un poco los entresijos de esta línea de subvenciones, que son 6 millones de euros destinados a estos colectivos. Me parece que hay dos líneas de ayudas, ¿verdad? Correcto. Antes de entrar a analizar esta cuestión, Pía, sí me gustaría ponerlas en contexto. Como bien sabrás y saben todos tus oyentes, el Cabildo aprobó el acuerdo de reactivación socioeconómica de la isla de Fuerteventura y ese acuerdo contemplaba, entre otras medidas, prestar apoyo, en este caso, apoyo económico a aquellos autónomos y a aquellas pequeñas y medianas empresas de la isla que, por una situación imprevista e imprevisible, pues se han visto obligados pues a cerrar su actividad o han sufrido una merma de ingresos importante. Por parte del grupo de gobierno teníamos claro que en la medida de nuestras capacidades presupuestarias y de nuestras competencias debíamos contribuir a que la caída o el golpe económico para esos autónomos y pymes fuera el menor posible. Y de ahí el surgimiento de esta línea, de estas ayudas, que se articula, como bien comentaba, en dos líneas. Una línea dirigida a autónomos, en virtud de la cual cada autónomo que acredite o el cese de la actividad o una merma del 50% de sus ingresos en el segundo trimestre, con respecto al segundo trimestre del ejercicio anterior, recibirá 1.500 euros más 600 euros adicionales por cada trabajador hasta un máximo de 5 trabajadores. Y una segunda línea por la cual las pequeñas y medianas empresas con sede en la isla, como domicilio fiscal, en la isla de Fuerteventura, podrán ser beneficiarias de hasta un máximo de 15.000 euros, atendiendo a razón de 600 euros por cada trabajador. Para dar cobertura a estas dos líneas de ayuda, el Cabildo ha inyectado en su presupuesto 6 millones de euros, 6 millones de euros que, atendiendo también a la realidad económica de las administraciones y también a la realidad económica de este Cabildo, pues podría ser ampliable, porque así lo contempla la convocatoria, si fuera necesario. Si el número de solicitudes hiciera insuficiente esos 6 millones de euros, estudiaríamos la posibilidad, si las capacidades presupuestarias del Cabildo lo permiten, para ampliar esos recursos económicos que inicialmente, decimos, hemos destinado 6 millones de euros. Preguntas, cuestiones, consejero. Por ejemplo, a esos autónomos que acrediten el cese de actividad, ¿pueden estar recibiendo una ayuda complementaria al margen de la del Cabildo o si se recibe una no se puede recibir otra? No, la propia convocatoria establece la compatibilidad de estas ayudas que va a facilitar el Cabildo de Fuerteventura con aquellas otras ayudas o subvenciones que pudieran haber recibido pues estos autónomos y pymes. Nosotros lo que estamos intentando desde el Cabildo de Fuerteventura es contribuir. Obviamente nunca será, somos conscientes, nunca podremos cubrir la totalidad, digamos, de la merma de ingresos, pero sí es verdad que lo que pretendemos es que por parte del Cabildo se complemente, en la medida de nuestras posibilidades, aquellas otras ayudas o subvenciones que también se están articulando a través de otras administraciones, principalmente del Gobierno de Canarias y también de algunos ayuntamientos de la isla que ya las han puesto en marcha o que están en las próximas semanas en disposición. Puerto del Rosario y La Oliva, me parece que son algunos de esos municipios. Se podría entonces complementar esta ayuda, ¿verdad? Sí, se sumaría la ayuda del Cabildo. Efectivamente. La propia convocatoria que se publicará en los próximos días contempla la compatibilidad
con otras ayudas o subvenciones. Así que en ese sentido, por parte del Cabildo, como ya decía, teníamos claro que era la mejor forma de poner nuestro granito de arena, también y nuestra contribución en reactivar la economía insular cuanto antes, y por eso de ahí el carácter complementario y el carácter compatible con respecto a otras ayudas. Importante saberlo porque sabemos que es una de las dudas que se ha comentado, el tema de la compatibilidad, ¿no? Porque vemos que en otras ocasiones, bueno, pues cuando se recibe por parte de una institución no se puede percibir por parte de otra, ¿no? Entendemos además que esos autónomos lo que sí tienen que hacer es seguir pagando la cuota de autónomos mensual. Sí, efectivamente. Vamos a ver, entre los requisitos que se establecen, obviamente, en el caso de los autónomos, tienen que haber estado dado de alta En al todo este menos tiempo. hasta la fecha en la que se produjo el decreto del estado de alarma. Creo que pusimos incluso hasta el 13 de marzo, que fue el viernes anterior al decreto del estado de alarma. Y obviamente tendrán que acreditar que estaban dados de alta como autónomos y acreditar pues o el cese de la actividad empresarial o la merma de ingresos. Para eso se establecen pues bueno, una serie de documentación que deben presentar e incluso una serie de anexos o de formularios normalizados, estandarizados, que va a facilitar en este caso a los posibles beneficiarios de la subvención a acogerse a la misma. Hemos intentado pues articularla de una forma en la que, cumpliendo con todos los requisitos legales y con todas las obligaciones legales, como no podía ser de otra manera, porque estamos al fin y al cabo hablando de gestionar dinero público, pero sí intentando que sean lo más ágiles posibles, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que tal y como lo hemos planteado, creemos que puede contribuir a ello. Consejero, de momento se tiene que publicar en el boletín oficial, entendemos. ¿Para cuándo está previsto más o menos que la gente pueda ya por lo menos ir presentando las solicitudes? Pues mire, Pía, la intención, a mí no me gusta hablar de fechas, sobre todo por no, pero la intención, la previsión, mejor dicho, más que la intención, la previsión es que este viernes esté publicada en el boletín oficial de la provincia. Obviamente, como no podía ser de otra manera, por parte del Cabildo haremos la correspondiente difusión y la correspondiente publicidad de la convocatoria. El objetivo del Cabildo de Fuerteventura es que se acojan a esta medida el mayor número de autónomos y el mayor número de pequeñas y medianas empresas que se hallen en una situación obviamente objetiva que justifique que sean beneficiarios de esas Exactamente. ayudas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, nosotros hemos hecho ya un primer anuncio con la aprobación de la resolución de la convocatoria. Estos días, desde ayer mismo, la aprobábamos el viernes y desde ayer mismo ya estábamos trabajando en la publicación de la convocatoria, pues hay que remitir determinada información a la base de datos nacional de subvenciones del Gobierno de España y demás trámites administrativos, bueno, que no vienen al caso, y el objetivo, la previsión es que esté publicada este viernes en el boletín. De todas maneras, ya digo, la intención... A partir de ahí, consejero, a través de sede electrónica se pueden presentar las solicitudes, las instancias, propio registro del Cabildo. ¿Cuánto tiempo estimado en recibir esas ayudas? Que al final es lo que piden los autónomos, ¿no? Bien, este dinero está fantástico, pero ¿cuándo lo vamos a tener para poder hacer uso de él? Efectivamente, esa es la clave, Pía. La convocatoria prevé un plazo de presentación desde su publicación, contados a partir del día siguiente, de 15 días hábiles. Eso prácticamente dejaría todo el mes de julio para, si se publicara este viernes, todo el mes de julio para presentar la documentación que, bueno, ya digo que hemos intentado de alguna manera simplificar. Bueno, con esos 15 días hábiles estaríamos hablando de esa presentación de solicitudes durante todo el mes de julio, y ya en el mes de agosto empezaríamos ya a trabajar con esas solicitudes. Lo hemos ideado de tal manera, Pía, que no son subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. ¿Eso qué implica? Pues que todo aquel que cumpla las condiciones y que presente la documentación
será beneficiario de la subvención. Eso implica, como digo, que no va a haber que esperar a que otros terceros pues subsanen sus solicitudes. Es decir, todo aquel que presente correctamente la documentación, pues bueno, intentaremos agilizar el pago de la ayuda, que será a través de un pago único. Con ese objetivo, con el objetivo de agilizar la tramitación de estas ayudas, estamos intentando crear un equipo administrativo específico para, para dar soporte a todas las solicitudes. Y obviamente, como bien comentaba, el cauce de presentación tanto de la instancia general como de la documentación complementaria es el de la sede electrónica con carácter preferente, con carácter preferencial, puesto que el objetivo es, dentro de esta nueva normalidad, también potenciar la sede electrónica y que los administrados, en este caso los majoreros y las majoreras, pues bueno, profundicemos, ¿no? Y demos un pasito más en la sede electrónica, pero eso no impide que efectivamente se pueda también presentar la documentación de forma presencial a través de los cauces que ha establecido también el Cabildo, pues bueno, de cita previa, donde además se garantiza no solamente la seguridad y la salud de todos aquellos que quieren presentar presencialmente la documentación, sino también la comodidad de saber el momento en el que uno pues va a ser correctamente atendido por los funcionarios y funcionarias de la casa, ¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, una vez, como decía, publicada la convocatoria, 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación y 2 cauces. Preferentemente, si así lo tienen a bien, por sede electrónica, y si no, pues lo pueden presentar bien presencial. Para despejar dudas también. Consejero, más o menos se tiene estimado, yo no sé, en Fuerteventura si tienen ustedes hecho ese censo, ¿no? ¿Cuántas personas son autónomas, trabajan como autónomas? Nosotros bajamos un censo, que es verdad que ese censo es el que nos facilita el Gobierno de Canarias a través del ISTAC, y hay una previsión de en torno a más de 6.000, casi 7.000 autónomos según datos del ISTAC. Es verdad que bueno, esa cifra pues habría que de alguna manera depurarla, porque es verdad que hay, en función de la actividad que desarrollan o no, pues bueno, hay autónomos que se encuentran en diferentes situaciones, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de su actividad profesional. Somos conscientes de que el tejido económico, productivo y empresarial de la isla de Fuerteventura está muy profundamente integrado a través de autónomos y principalmente también de pequeñas y medianas empresas que han puesto, digamos, no solamente sus recursos económicos, sino toda su ilusión y todo su empeño en desarrollar un proyecto profesional que en muchas ocasiones se convierte en un proyecto de vida. Todos tenemos un familiar, pues, bueno, que trabaja por cuenta propia, y sabemos, pues bueno, de las dificultades, de que prácticamente están muchos de ellos pegados al teléfono a las 24 horas, y somos conscientes pues bueno, del compromiso con, en este caso, con la isla de Fuerteventura, como decía, al poner todo su ingenio, toda su innovación y todos sus recursos al servicio del bien común. Contamos con unos datos que es verdad que han sido analizados por los servicios técnicos del Cabildo para mantener una previsión. Es verdad que pues esta situación de estado de alarma o de crisis no ha afectado por igual a los diferentes sectores productivos. Me consta que hay determinados sectores, por ejemplo, del mundo pues de la ingeniería, en las que algunos pues no se han visto tan afectados o tan mermados en sus ingresos, incluso en el desarrollo de su actividad, y hay otros autónomos que, por ejemplo, desarrollaban actividades de la restauración turístico, o ¿no? de la hostelería, donde pues el golpe ha sido bastante duro. Y Vamos además, a ver, pues ya decía, cómo evoluciona estas dos líneas de ayuda. Es verdad que desde un primer momento, en donde hemos hecho
pues un anuncio de aprobación de la convocatoria. Pues bueno, ya hemos recibido bastantes llamadas y bastantes correos electrónicos preguntando por la fecha de publicación, y por tanto eso también nos da un dato, un indicador, del interés que hay por parte del colectivo. Efectivamente, de los potenciales beneficiarios. Y como ella decía, ahora de lo que se trata es de intentar llegar pues a todos los rincones de la isla para pues aquellos que sean merecedores de esta subvención, de estas ayudas, puedan acogerse a la misma, y de esta forma, pues bueno, ir reactivando la economía insular, en paralelo pues a la recuperación de la actividad turística, porque no debemos llevarnos a engaño. Nuestra economía, hablo ya a nivel regional, sobre todo también las islas orientales, es una obviedad la dependencia que tiene nuestra economía del sector turístico, y sin duda es una parte fundamental ir poco a poco pues recuperando la conectividad aérea, la reapertura de establecimientos hoteleros, que los trabajadores y trabajadoras vayan saliendo de los diferentes ERTE aprobados por el Ministerio, y a partir de ahí, pues bueno, sin que eso lleve una merma también en lo que es el establecimiento de controles en materia la fiscalización de esas ayudas también, ¿no? Hay que establecer mecanismos para fiscalizar y que realmente esas ayudas lleguen a quien las necesita y quien pueda luego ayudar a la reactivación económica. Nos queda un minutito apenas, consejero. Yo le quería preguntar, porque usted vislumbra la posibilidad de que en función de la demanda esos 6 millones de euros se puedan ampliar, ¿verdad? Pero yo le quería preguntar por las cuentas municipales, ¿cuáles son las previsiones? Porque en principio la recaudación va a estar bastante por debajo de lo previsto, ¿no? Sí, vamos a ver, las cuentas insulares, es verdad que como todo, es decir, como toda casa particular, pues obviamente si se para la actividad económica, baja la recaudación, también baja la previsión de ingresos de las corporaciones. Y en el caso de los cabildos, pues efectivamente nosotros estamos también en una situación de muchísima incertidumbre, desde el punto de vista económico, y estamos en negociaciones con el Gobierno de Canarias e incluso con el Ministerio de Hacienda a través de su Secretaría de Estado para que esa pérdida de ingresos nos deje de alguna forma paliar con en este caso, con los remanentes que tenemos en los bancos, y que como todos sabemos, las reglas fiscales establecidas por el Estado nos impiden hacer uso de ellos. ¿Verdad que estamos, ya digo, en un momento de incertidumbre económica, y también nos afecta, por supuesto, a los cabildos? Por eso digo que dentro de las capacidades presupuestarias y dentro de las posibilidades económicas del cabildo, vamos a intentar contribuir a la reactivación en un escenario complejo, muy complicado y de muchísima incertidumbre, donde cada semana tenemos noticias nuevas acerca de la evolución de los recursos con los que vamos a contar. Mientras tanto, pues seguiremos peleando. ¿Qué sensaciones hay, consejero? Que efectivamente, el interés general. Pero las sensaciones en esa negociación son buenas. Parece que sí, van a dejar a los cabildos y quizá también a los ayuntamientos, ¿o no tienen esa sensación? Pues con el Gobierno de Canarias ya nos ha dejado claro que la situación es la que es y que ellos no pueden contribuir a paliar esa merma de ingresos. Y en esa primera reunión con el Ministerio que mantuvimos la semana pasada y que estamos en vías de repetirla la próxima semana, el Ministerio de Hacienda es consciente de la realidad de los cabildos, de la singularidad económica de los cabildos y las funciones que desarrollen cada una de las islas, y las sensaciones son buenas, pero obviamente las sensaciones se tienen que traducir en medidas concretas, ¿no? En modificaciones normativas que nos den los instrumentos para poner los recursos del cabildo a disposición de los majoreros y las majoretas. Consejero Manuel Hernández, consejero de Economía y Hacienda y Promoción Económica del Cabildo de Fuerteventura, gracias por haber estado con nosotros. 20 minutitos lo había prometido. Gracias. Un saludo, buen día. Un placer, Pía. Hasta la próxima. Un saludo.